Buenas noches. Bienvenidos al programa Perspectivas. El Sistema Universitario de Televisión, Canal 15, ha abierto este espacio como un foro para el análisis y la discusión de temas de nuestra sociedad, de temas de nuestro tiempo. Con la participación de los invitados a este panel y con la intervención directa de ustedes a través de las preguntas que nos formulen por la vía telefónica, buscamos ideas creativas, ideas que nos ayuden a entender nuestra sociedad y nos ayuden a entender problemas de nuestro tiempo. Les recordamos el número de teléfono al cual pueden dirigirnos sus preguntas. En pantalla aparecen estos números. Por la vía telefónica pueden dirigirnos al 207-4147. Por vía de fax, igualmente pueden plantearnos sus inquietudes al 207-4652. En esta noche tenemos como tema de discusión la excepcional ocasión de contar con la participación de distinguidos pensadores latinoamericanos que participan en el tercer Congreso Latinoamericano de Filosofía. El tema que hemos propuesto para discutir, para analizar, es el tema de filosofía y crisis en América Latina. El doctor Hugo Biagini, quien nos acompaña esta noche, es el director del Instituto de Pensamiento Argentino y Latinoamericano y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina. El doctor Arturo Andrés Roig forma parte del Centro Regional de Investigaciones Científico-Técnicas de la República Argentina. Y la doctora Analía Calderón es la directora del Programa de Doctorado en Pensamiento Latinoamericano de la Universidad Nacional Autónoma en Costa Rica. Bienvenidos al programa Perspectivas. Les estamos muy agradecidos por haber dispuesto un rato de su tiempo con el que participan en el Congreso para compartir con nosotros algunos comentarios, algunas ideas sobre el tema del cual ustedes se ocupan. Filosofía y crisis en América Latina. Por lo demás, un tema que suscita una dimensión, se me ocurre, novedosa en el tema de la crisis en América Latina. ¿Por qué de este Congreso y por qué del tema filosofía y crisis en América Latina? La problemática de la crisis es una problemática que concita el interés y hasta inclusive la angustia de enorme masa de gentes, de ciudadanos, de intelectuales. La crisis por definición, no es un fenómeno permanente, es un fenómeno transitorio, pero desgraciadamente puede ser largo. Hay crisis cortas, crisis largas, siempre transitorio, y bueno, y por supuesto que las crisis, además de ser largas o cortas, pueden ser malas o pueden ser buenas. Hay enfermos que padecen de una crisis, el término crisis tiene origen médico. La crisis sería aquel momento en que la enfermedad se decide para bien o para mal del paciente. Entonces, un poco el continente, estamos en eso, ¿verdad? Pasando un momento en que no sabemos si lo que va a pasar se va a decidir en favor, para bien o para mal nuestro, si va a ser largo o si va a ser corto. Las presunciones están más bien por el lado pesimista y negativo, que creo que es un poco el espíritu que nos aflige a todos. Y por supuesto que la crisis es un tema que es de los economos, de los políticos, en fin, etcétera. Y también, lógicamente, nosotros los filósofos creemos tener nuestra palabra. Y por eso entonces, con muy buen criterio, se ha hecho acá en San José una reunión de filósofos latinoamericanos para tratar la incidencia de la crisis desde ese punto de vista, del punto de vista de la filosofía, ¿no? Bueno, mucho de lo que tenemos que decir. Lógicamente la reunión ha sido destinada exclusivamente o centralmente a ese tema. Creo que han surgido ideas muy importantes y además, debo decirlo, la reunión ha sido de muy alto nivel académico.
sinceramente un excelente congreso el que se ha organizado. Bueno, las crisis en lo que respecta a la filosofía, y yendo concretamente a la relación filosofía-crisis, han sido muchas veces ocasión de generar respuestas creativas. Así, por ejemplo, concretamente, América Latina padeció un estado de crisis muy profundo con motivo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pongamos, entre los años 1914 y 1945 existía la sensación de que se había hundido Europa, de que Europa había entrado en un proceso de decadencia, que eso era una crisis mundial, y nosotros teníamos que responder a esa crisis. Y los filósofos de aquellos años, nuestros antepasados en la filosofía de aquellos años, respondieron de una manera creativa. Es decir, no se dejaron hundir por el pesimismo, sino que respondieron de una manera creativa. Si la crisis fue motivo para hacer un intento de respuesta filosófica a nuestros problemas desde nuestra propia realidad. Yo pienso que estamos ahora viviendo una segunda época bastante larga y profunda de crisis, que de alguna manera es equivalente a aquella, pero que tiene por supuesto sus especificidades, que también está provocando respuestas creativas. No sé hasta qué punto, por cierto, como pasa con todo lo que es filosofía, esas respuestas creativas puedan tener luego una incidencia en la práctica política, en la vida de la ciudad, de los ciudadanos, pero sí, por supuesto, siempre hay que pensar que que algún efecto tienen, que la filosofía siempre cumple una función y una misión, y lo que menos podríamos hacer es dejar de meditar los filósofos sobre una problemática tan aguda como es esta. Bueno, no sé si ustedes quieren que, o el colega Biagini, o ir mostrando de qué manera la filosofía puede incorporarse creativamente en estas respuestas y poner el hombro a una situación tan compleja. Y lo podríamos ir haciendo. Me parece, esa es una propuesta temática fundamental que vale la pena analizar. Yo le agregaría además este otro elemento, un aporte, visualizo como un aporte relevante del pensamiento filosófico a la crisis, a la dimensión del concepto de crisis o a la conceptualización misma del concepto de crisis, digamos, sugiere identificar cuáles son los elementos o cuáles serían elementos básicos en la formulación de ese concepto de crisis. Sí, yo quisiera referirme antes un poquito, completar lo que ha dicho el maestro Roy, al Congreso mismo. Como organizadora del mismo, no es ocioso indicar que en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional ha existido un interés desde siempre por el tema de América Latina y de la filosofía latinoamericana y de cómo hacer avanzar una disciplina que ha sido muy poco desarrollada en este país. Sabemos que hasta el 73 en realidad no teníamos mayor formación, mayor información, diría. Digamos, aparte de los maestros Láscares y Olarte, era poco lo que se hacía en esta materia. Sin embargo, la inquietud siempre ha estado ahí. Cómo buscar caminos, cómo hacer que esa inquietud de los jóvenes filósofos de aquella época, del momento de la fundación de la Universidad Nacional en 1973 y luego el Departamento de Filosofía en 1975, cómo hacer que esa inquietud, ese decidirnos nosotros a irnos de nuestra alma mater de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? O parcialmente, por ejemplo en mi caso, irse, pero irse ¿para qué? Para lograr un proyecto que teníamos, un proyecto filosófico. Claro. Y a pesar de que nosotros estamos muy al margen de los grandes centros de investigación en el tema, estamos muy lejos de México, estamos muy lejos de Argentina, muy lejos de Uruguay, muy lejos de Cuba, en el sentido de que ellos tienen toda una historia y nosotros estamos comenzando. Pero el Congreso nos parece y estamos seguros que así es, una oportunidad invaluable para encontrarnos con hombres y con mujeres del calibre, por ejemplo, de los que nos acompañan esta noche acá,
entre muchos otros que están en este momento trabajando en el SENAC, nosotros hemos sacado un espacio para venir acá. El encuentro, pero no solamente el encuentro, sino el estado de la cuestión, saber cómo, qué se está haciendo en América Latina en el campo, qué podemos hacer nosotros aquí y cuáles son las tareas, digamos, que nosotros tenemos. Y si podemos, claro, dentro de una crisis institucional, enfrentar esas tareas o si nos tenemos que dar por vencidos, etcétera. Ese, digamos, el espíritu del Congreso es ese, poner dar ese paso, pero darlo muy en firme, ¿verdad? Con un trabajo de muchos días, de mucho nivel, de muchas esperanzas. Y el tema América Latina y la filosofía, crisis en América Latina, el objeto mismo de la reflexión filosófica latinoamericana es América Latina. Y la situación actual, la situación de, digamos, de drama que vivimos en este momento, está enraizado o tiene su razón de ser en la crisis. Entonces, considero que está suficientemente justificado el título del Congreso. Claro. Tal vez, espero no cerrar la pregunta que nos dirigió el maestro Roy. Bueno, en realidad para conjurar un poco esta palabra crisis que parece que nos persigue, pero no podemos precisarla. En realidad, bueno, muy bien lo dijo el doctor Roy, que digamos un estado así de afección, no es un trastorno puede solucionarse o puede complicarse. En realidad, acá estamos, digamos, nos reunimos en este Congreso para debatir una especie de mal que ha vuelto a surgir, digamos que ya no es solo en América Latina, no es así, sino que es un modelo de, digamos así, de ejercicio del poder, ¿no?, que creíamos que realmente había terminado, es decir, que había realmente desaparecido, ¿no? Y nos llevamos esta gran sorpresa que ahora estamos viviendo de nuevo ese modelo que causó tanta injusticia, ¿no?, tanta concentración de riquezas y demás, y bueno, que hemos justamente discutido muy a fondo lo que se ha dado en llamar la revolución conservadora o el neoliberalismo, ¿no?, que desde el punto de vista económico, bueno, tiene una serie de inconvenientes para lo que representan, no es así, las grandes mayorías. Entonces, fíjense ustedes, digamos, esto del libre mercado, digamos, del Estado que no interviene prácticamente para nada. En definitiva, se ha dicho que es un Estado que lo que hace más bien es reducir los impuestos a los ricos, no es así, cargar todo sobre las espaldas de la gente, digamos, más carenciada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes los índices que hay de injusticia social, que al punto tal que, por ejemplo, un país como Chile, que tenía alrededor de un 19% de gente viviendo por debajo de la línea de pobreza, hacia 1970, 20 años más tarde, en el 90, cuando está funcionando este modelo en fin, de neoliberal, del capitalismo salvaje, ha duplicado, es decir, el 40% de gente que está en ese estado de casi extrema pobreza, ¿no? Entonces, un poco el tema era en qué medida podíamos desmitificar nosotros, de poder, por un lado, denunciar y hacer propuestas alternativas, de qué manera la gente puede reorganizarse, puede tener un poder de decisión que le ha sido de alguna manera negado, pese a estar viviendo en sistemas democráticos o de transición a la democracia, ¿no? En fin, así que hemos puntualizado justamente esto que puede darse la filosofía de la chatura, también así como que chatura en distintos órdenes, digamos, en cuanto a las aspiraciones nacionales, chatura en el empleo, digamos, con la desocupación, chatura en los salarios, chatura en el desarrollo industrial, en fin, en la educación, en la cultura, en la salud, ¿no? En fin, si quieren podemos retomar un poquito más con una imagen que pueda la gente a lo mejor ver más claramente, ¿no? Una pequeña precisión, sí, sobre la cual confieso mi desconocimiento. Chatura.
Claro, ¿Qué sí. significa chatura? Y chatura, digamos, como que se va reduciendo, Ya. se va adelgazando, se van Ya. debilitando, ¿no es así? Todo aquello que, bueno, se considera como que forma parte de la democracia, digamos, el poder acceder a los bienes de consumo, a los bienes culturales, ¿no es así? En fin, a crecer, ¿no? Que en esta... Achatarse. Eso es. Le hago la referencia en este Sí. sentido. No es una palabra que sea, Ajá. digamos, muy frecuente Claro. en el medio nuestro. Ujú. Probablemente la identifiquemos con otras, Sí, de sí, otras sí. maneras. Está bien, eso es. Gracias. Ujú. Quisiera ampliar algunos conceptos que dijo la doctora Calderón que me parecen muy oportunos, Por favor. que sería bueno redondearlos también. La doctora Calderón marcó la relación que hay entre crisis o el tema de la crisis y la filosofía desde la cual se intenta trabajar la crisis, ¿no? Es decir, el Congreso es de filosofía latinoamericana y crisis, no es filosofía analítica o filosofía matemática o qué sé yo y crisis, sino filosofía latinoamericana. ¿Por qué? Porque la crisis la queremos considerar y ver sobre todo desde el punto de vista de la problemática latinoamericana, que implica desde un tipo de conocimiento filosófico que a su vez se especializa en enfocar la problemática latinoamericana. Desde una tradición intelectual que es muy larga ya en el continente, la filosofía latinoamericana tiene muy largos antecedentes, y bueno, y a mí me parece magnífico que acá en San José se organice un doctorado en estudios latinoamericanos, y se inicie ese doctorado o se hagan esfuerzos para que ese doctorado sea eficaz más adelante, comenzando con un congreso, un seminario de este tipo, en donde precisamente se toma esa filosofía para ver qué eficacia tiene respecto de una problemática que afecta a tanta gente, que tanta gente siente, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decía yo en un comienzo, habíamos padecido una crisis muy importante y grande a principios del siglo, en la primera mitad del siglo, de este siglo que ya termina, y esa crisis fue vivida por los filósofos en forma creativa. ¿Pero por qué? Porque se pensaba que la crisis la padecía nada más que Europa. Las guerras habían sido allá. Y acá nosotros estábamos en una especie de virginidad, ¿sí? Inclusive hubo filósofos que pensaron que nosotros podíamos salvar la humanidad, cayeron en una especie de salvacionismo. América Latina era la patria de los futuros valores que allá se habían pervertido y que aquí íbamos a ser capaces nosotros de salvarlos. Bueno, ese esquema tan simple que generó respuestas filosóficas, bueno, por ejemplo, una muy clásica en su época, la del grupo Hiperión en México, que respondió de esa manera, ¿no? Eso desapareció, es decir, ya la crisis no es Europa solamente la que está en crisis, acá no se salva nadie, también está acá. Y entonces un pensamiento filosófico nuestro tiene que responder a una problemática que inevitablemente también ahora es nuestra. No estamos respondiendo por los otros y la respuesta tiene que ser esa. Es decir, si antes los europeos crearon categorías humanistas muy importantes pero las aplicaron mal, nosotros esas mismas categorías las vamos a aplicar bien. Ese esquema ya no corre. Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar nosotros con nuestro pensamiento filosófico las categorías que nosotros necesitamos sacadas de nuestra propia realidad y enfrentadas a nuestra propia realidad. Creo que es el planteo fundamental filosófico y creo que es el futuro muy promisorio que puede tener un curso de posgrado de nivel académico superior como el que se piensa poner en funcionamiento. Claro. Tal vez para agregar Sí, por favor. un detalle más, gracias. Usted hablaba hace un momento de que, o más bien preguntaba, si había un aporte propiamente filosófico al problema de la crisis, al problema de América Latina, que el doctor Biagini ha contextualizado dentro del neoliberalismo. Si de alguna manera le ha dicho, bueno, el problema de la crisis es un problema que ubicamos actualmente dentro de una corriente neoliberal, dentro de, bueno, yo agrego, dentro de una teoría de los fines, fin de la ideología, fin de la historia, dentro de un aparente triunfo de un modo de producción frente a una situación general dentro de la cual pareciera que el futuro de América Latina no está claro si nosotros, los pensadores latinoamericanos, no decimos que debe aclararse o que sí está claro. Pero el tema es que no es el futuro de América Latina, es el futuro de la humanidad. Es el futuro porque de la humanidad. Esta crisis producida por este modelo, no es así, de políticas de ajuste y
digamos así, de debilitación del tejido social y de los organismos sociales y demás, digamos, está llegando a amenazar incluso la estabilidad misma del planeta, es decir, la depredación que se produce de la naturaleza, ¿no es así? Aparte de los grados que estaba señalando hace un rato, ¿no?, de pobreza extrema, que evidentemente también no deja más que un saldo muy cercano, no es así, a la muerte, o a condiciones de vida de indigencia terribles, ¿no?, como se ven ahora en las grandes ciudades. Se puede hablar de los muros, habíamos hablado del muro de Berlín, pero los muros que circundan las grandes ciudades son mucho más extensos que esos 46 kilómetros, ¿no? Poblaciones que están viviendo en la marginalidad, de la delincuencia, el gatillo fácil, y demás. Si me permiten sí. agregar alguna idea sobre esta conversación que me parece extraordinariamente rica. Sin ser filósofo ni ocuparme de lo que ustedes se ocupan, el pensamiento latinoamericano, tengo la impresión de que ya de por sí América Latina hace un aporte relevante al pensamiento filosófico en términos de la interpretación de una realidad a la cual se aproxima con un pensamiento. Y una realidad que en este caso los pensadores, los filósofos, la conceptualizan con sus categorías, con sus reflexiones y sus ideas, pero de igual manera otros en América Latina también se han ocupado de esto en otras dimensiones de sus especialidades. Los economistas nos propusieron modelos de desarrollo que de alguna manera vinieron a ser incluso paradigmas para el desarrollo de otras sociedades similares. Exitosos, fracasados, fueron modelos de desarrollo, fueron etapas en el desarrollo de nuestras sociedades, de nuestro pensamiento, en fin. Un área igualmente diferente, generadora de pensamiento latinoamericano, el derecho internacional, se me ocurre como un ejemplo importante en este sentido, y es la experiencia y la realidad latinoamericana la que hace aportes relevantes al derecho internacional, con figuras jurídicas muy novedosas, entre las cuales, por citar un ejemplo que me parece relevante, se hacen aportes muy significativos, por ejemplo, a los derechos humanos. Y ha sido en América Latina en donde se han generado incluso digamos, esas nuevas dimensiones que hoy llaman nuevas generaciones de los derechos humanos. De manera que tengo la impresión de que la riqueza del pensamiento y del ejercicio que ustedes los filósofos ejecutan en este campo es muy prometedora y además, digamos, muy dinámica. Bueno, y yo entiendo además que la filosofía, lógicamente, tiene respuestas específicas, ¿no?, que hace que se sumen o pueden sumarse a esas otras respuestas que usted señala. Y entre esas respuestas específicas, considero que una de las tareas específicas de la filosofía para poder alcanzar respuestas, muy importante, es la puesta en marcha de toda una metodología de lectura e interpretación categorial. Voy a insistir un poco en la problemática categorial. Concretamente, por ejemplo, se habla de globalización. Para uno la globalización es un fenómeno que viene a ser como una especie de universalización de goce de derechos o de goce de bienes, o en fin, una universalización de acceso a los supermercados por parte de grandes, inmensas poblaciones que va a igualar a la humanidad. En fin, sería una respuesta al problema. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? Pues tenemos herramientas suficientes y elaboradas de ya de mucho tiempo, inclusive seculares, para poder desmontar el verdadero sentido de esas categorías. Porque, por ejemplo, la categoría de globalización puede ser una ideología, puede encerrar una ideología, ¿sí? La globalización puede ser una mentira para justificar otras cosas, ¿sí? Pero ¿cómo se desnuda la mentira? Pues o se desnuda en la praxis o en la práctica misma, que queda demostrado a la larga que eso era una mentira, o intelectualmente se establecen reglas y normas y búsquedas técnicas y metodológicas para señalar cuál es el grado de veracidad que el concepto encierra. Concretamente, por ejemplo, ¿es lo mismo globalización que universalidad? Pues entonces la respuesta que nosotros vamos a dar y que se ha dado en este Congreso, y me parece que es una respuesta importante que habría que tenerla muy en cuenta, es que no son lo mismo, porque la universalidad
supone siempre una verdadera universalidad, supone siempre la diversidad. Siempre la diversidad. Una universalidad no es rica, no es una verdadera universalidad, si no contiene a la diversidad, a la particularidad, a su vez con toda la riqueza de la diversidad y la particularidad. Es la famosa fórmula de lo uno y lo múltiple, ¿no? Conjugar lo uno y lo múltiple. Tenemos ejemplos en la historia del pensamiento filosófico de propuestas de unidad de lo uno y lo múltiple muy ricas, a las cuales podemos recurrir para, a su vez, refrescar conocimientos e ideas, en fin, etcétera. ¿Y qué descubrimos? Pues descubrimos que globalizar no es respetar los múltiples, sino casualmente eliminar las multiplicidades, igualar a la humanidad, convertirnos a todos en consumidores, ¿sí? Convertir la humanidad o los ideales del ser humano en los ideales del consumo, y encima todavía controlados por los mass media y todos los sistemas, lamentablemente, con tanta fuerza de convicción y de control de voluntades y de necesidades como son los mass media. Pues eso sería uno de los aspectos, a mi juicio, importantes en lo que sería una respuesta específica desde la filosofía, ¿no? Si me permite aportar, sí. Sobre este, digamos, falso concepto de globalidad o de globalización, donde decimos que no nos globalizamos todos, sino solo algunos. Surge un viejo tema de la filosofía, y específicamente de la filosofía latinoamericana, porque ahí lo que está en cuestión es nada menos y nada más que el mismo hombre latinoamericano. Es decir, cuando se habla de globalización, cuando se habla de que los problemas están resueltos, por ejemplo, qué problemas y qué función, digamos, juega América Latina y el hombre y la mujer latinoamericano y latinoamericana en esta afirmación. Surge el problema que está a la base del pensamiento latinoamericano, la vieja polémica Bartolomé de las Casas Sepúlveda, cuando se cuestionó si el latinoamericano y latinoamericana era o no hombre o mujer. En este momento pareciera que si no lanzamos un grito de alarma, si no resolvemos eso que se llama el drama latinoamericano, o si no aportamos junto con otros especialistas un granito de arena para resolver el problema, entonces entraríamos nuevamente estaríamos frente nuevamente a la pregunta por la humanidad del latinoamericano. Entonces, cuando hablamos de problemas de identidad o de identidades, cuando hablamos del problema de la mujer, cuando hablamos de que es un nuevo sujeto histórico de la filosofía, cuando hablamos del problema del indígena, que también es un nuevo sujeto histórico de la filosofía latinoamericana, cuando hablamos del neoliberalismo, en realidad no estamos enfrentando únicamente temas así, sino que estamos a la base, tenemos esa vieja polémica que cuestiona la misma humanidad del latinoamericano, sino ya en el futuro de lo latinoamericano también, y de Latinoamérica como una región geográfica. ¿Verdad? Muchas gracias. Les recordamos que se pueden incorporar a nuestro programa aportándonos sus perspectivas sobre el tema que discutimos por la línea telefónica 207-4147 o bien por el fax 207-4652. Antes de continuar con esta discusión, ya hemos empezado a recibir algunas preguntas. Me voy a permitir transmitir la pregunta que nos formula algún televidente, o las preguntas que nos formulan algún televidente. Dice la pregunta, que me parece importante para quien quiera tomarla: ¿cómo se enmarca el paradigma dominante dentro de esta crisis? ¿Cuál es la solución filosófica? Bueno, yo quería aclararlo un poco en términos quizá menos académicos, porque acá, bueno, estamos hablando de filosofía en sentido profesional o técnico, pero yo creo que cualquier persona que use de su razonamiento, hasta un escolar, podría llegar a darse cuenta de todo lo que hay de retórico, de falaz, dentro de este proyecto que nos dominante, ¿no es así?, de exclusión,
y de interesados, casi como una especie de burda propaganda comercial. Yo me tomé el trabajo de, digamos, de analizar un poquito cuál sería, por ejemplo, los planteos básicos que están, digamos, así como a boca de jarros, que está a flor de piel, ¿no? Digamos que es una especie de retórica que después nos supone que se descalifica una especie de, por el absurdo, aquel que no coincide con los planteos. Y evidentemente siempre, digamos, se cae como una especie de, digamos, de sobreentendido. Por ejemplo, digamos, la idea es esta, ¿no? Una de ellas. ¿Usted no está de acuerdo en insertarse, en vivir en el mundo? ¿No? Evidentemente es muy difícil que alguien quiera estar fuera del mundo. El mundo, por supuesto, es ese mundo un poco que decía el profesor Roy, no es así, donde el del consumo, donde todos pueden acceder a todo, ¿no? Y bueno, pero claro, es como una especie de, bueno, promesa, una promesa incumplida, no es así, a la luz de lo que estuvimos viviendo, los márgenes cada vez más crecientes de marginalidad, de dependencia, de pobreza, etcétera. Por ejemplo, otra pregunta, digamos, que es tácita, es decir, por ejemplo, ¿usted estaría dispuesto a ubicarse en otro siglo anterior a este? Usted, digamos, ¿usted no quiere vivir el presente y tener asegurado el futuro? Digamos que otra de las falacias de los sofismas, ¿no? Por ejemplo, también, ¿usted no quiere disponer, no le gustaría tener buenos servicios públicos, de transporte, etcétera? ¿Quién va a decir que no? Es decir, hay todo un montaje así muy especial. Por ejemplo, preguntarle, dicen también, ¿usted quiere ser rico o pobre? Y por supuesto alentarle todas las expectativas, no es así, de ganar grandes fortunas, a través sobre todo de estos juegos del azar y demás. Creo que, digamos, la actitud crítica, evidentemente no es solo producto de la filosofía, que inventa o desarrolla categorías especiales, pero el común de la gente, evidentemente, tiene también facultades para poder, digamos, darse cuenta de todos estos cantos de sirena que hay, no es así, a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se dice, no hay que perder el tren de la modernidad, ¿no? Y uno sabe bien qué es este tren. Digamos, es un solo tren, ¿a dónde va? ¿Quiénes son los que viajan? ¿En calidad de qué en el tren? ¿Son pasajeros? ¿Son empleados? ¿No es así? Personal de servicio. ¿Qué va a pasar con los, si son personal de servicio? Se supone que van a volver al lugar de origen. Ahora, los que llegan a la meta de la modernidad, también, ¿en qué condiciones se van a encontrar? ¿Van a ser, por ejemplo, trabajadores inmigrados, como uno de los grandes problemas que existe en este momento, sobre todo en el primer mundo? ¿O van a vivir de rentas? En fin, hay toda una serie de encubrimientos que evidentemente hacen, desde un punto de vista lógico, simple y elemental, hacen ¿no? que de alguna manera estos programas justamente contribuyen para que la gente pueda, no es así, agudizar un poco su ingenio, ¿no? Perdón, para agregar unos elementos más, podemos decir que en este momento, cuando se consideraba o cuando se considera que la mayoría de los problemas del hombre están resueltos, porque alguien dice que están resueltos, o algunos dicen que están resueltos, es cuando en realidad para América Latina existen más problemas. Entonces, sí, del paradigma dominante, para referirme a la pregunta del televidente o la televidente, si del paradigma dominante no se contempla explícitamente América Latina, o por lo menos no está clara cuál será el futuro de América Latina, entonces le corresponde al filósofo, como una de las tareas, de las tantas tareas que tiene en este momento, cuando tiene más tareas, porque hubo un momento que hubo una cierta sensación de que ya no habíamos llegado al fin del pensamiento, que ahora qué hacíamos, digamos, el piso ontológico se movió un poco, pero en este momento nos damos cuenta que tenemos una gran tarea, que significa desmontar todas las categorías del neoliberalismo y de los conceptos de globalización y de los conceptos de fines, de los fines. Entonces ahí hay un gran aporte para el cual estamos haciendo un gran esfuerzo en este coloquio. Es decir, ver que las cosas no están resueltas, muy al contrario. Las cosas hay que resolverlas y tenemos mucho que decir, tenemos una gran agenda, porque se han abierto los temas, la agenda se ha ampliado, la agenda de la filosofía latinoamericana, claro, y mundial. Los agentes son otros, se han ampliado. Si me lo permite,
Quisiera regresar luego a este aspecto que usted propone, la agenda, las tareas, antes de escuchar los comentarios de no, yo intentaba dar alguna respuesta a la pregunta del televidente, ¿verdad? Que él pregunta por el paradigma de la crisis. Bueno, pongámonos de acuerdo, el paradigma es un modelo, según ese planteo, preguntaría cuál es el modelo de la crisis, ¿no? Yo diría que las crisis no tienen un modelo, como si todas las crisis dependieran de ese modelo. Cada crisis en realidad tiene su modelo que surge del análisis de la crisis misma. De alguna manera lo que ha dicho acá el doctor Biagini y lo que dice la doctora Calderón están mostrando precisamente algunos de los aspectos que constituyen lo que sería el propio modelo de la crisis. Eso sería simplemente como para responder desde el punto de vista lógico a la cuestión, ¿no? Ahora, por supuesto que avanzar hacia el modelo propio que la crisis crea de sí misma, tenemos que poner en marcha una lectura de la realidad social. No basta con el análisis puramente filosófico o lógico de los problemas. La lógica nos ayuda a meditar sobre los conceptos y las cosas, pero tenemos que tomar contacto con las cosas, y en ese sentido entonces la filosofía, por eso también la importancia de que sea filosofía latinoamericana, tiene que salirse hacia la realidad, tiene que tomar contacto con la realidad, que es nuestra realidad latinoamericana precisamente, ¿no? Y en ese momento, ¿verdad?, entre lo que sería el análisis, llamémosle así, una especie de fenomenología de la crisis, ¿no? O entendiendo fenomenología por una descripción. Hacemos la descripción de la crisis. ¿La describimos cómo? Bueno, con porcentajes de desocupación, con porcentajes o con niveles de miseria profunda o no profunda, con una cantidad de indicadores que nos lo dan los economistas, que nos lo da el periodismo. Bueno, después el contacto con la propia población, la propia experiencia de vida que se transmite en forma verbal, en respuestas a veces violentas, en fin, una cantidad de fenómenos que deben ser analizados desde el punto de vista de una descripción de todo, una fenomenología, y sí, la fenomenología también tiene sus herramientas que deben ser tenidas en cuenta, y hay una fenomenología al servicio de cualquier filosofía y particularmente de una filosofía latinoamericana. No somos ajenos a los métodos a cualquier método de la filosofía que exista a nivel mundial. Es decir, la filosofía latinoamericana no es una filosofía que se diferencie de las demás de tal manera que aparezca como una especie de saber extraño, ajeno al saber mundial, ¿no? La filosofía latinoamericana tiene derechos adquiridos como cualquier filosofía de echar mano de cualquier método y de cualquier aporte que la humanidad haya hecho en cualquier época, en cualquier momento y en cualquier país. Nosotros asumimos todo eso, pero lo asumimos desde acá y para responder a lo de acá, ya sea utilizando el método fenomenológico, utilizando, en fin, qué sé yo, un método de investigación de paradigmas, lo que fuere, pero todo siempre enfocado con ese sentido y con ese espíritu. Y yo creo sinceramente, no es porque milite, que casi es una militancia de la filosofía latinoamericana, no creo que es porque milite en este campo que yo la defienda, sino porque creo que es una obligación moral nuestra la de encarar las problemáticas con ese criterio. ¿Sí? Muchas gracias. Volviendo a este tema que usted nos planteaba, o a esta propuesta de nuevas perspectivas, la agenda o las tareas del pensamiento filosófico latinoamericano. En esto tengo la impresión de que un aporte muy importante, ya de por sí, más que un aporte, quizás asumir una responsabilidad muy importante, es esta propuesta que nos hace la Universidad Nacional y el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional con un programa de doctorado en pensamiento latinoamericano. Sí, como le dije al principio, nosotros hemos buscado, los que trabajamos en la Universidad Nacional como filósofos, hemos buscado un proyecto que nos permita desarrollar eso que nosotros siempre quisimos, una filosofía comprometida con la realidad, una filosofía con función social, una filosofía no tan alejada de los sectores populares, una filosofía que dijera algo a la realidad en la cual está inserta, puesto que yo le decía hace un momento que la filosofía latinoamericana tiene como objeto mismo América Latina,
y entonces América Latina no es un vacío, es su gente, sus costumbres, su identidad, sus identidades, etcétera. Y hemos encontrado que una forma excelente de lograr este gran proyecto es justamente echar a andar en Costa Rica un doctorado en estudios latinoamericanos con mención en pensamiento latinoamericano, que se convertiría en un centro de discusión, en un centro de reflexión, en un centro de aportes, en un centro de entrega de la producción latinoamericana desde Costa Rica, porque no pensamos que sea un doctorado desarrollado únicamente por costarricenses, no podríamos, nos faltarían los recursos para hacerlo. Contamos con la colaboración de todos los centros latinoamericanos, latinoamericanistas, de América Latina y algunos de Europa. Tenemos proyectos concretos con la Comisión Europea, pensamos en convenios, pensamos en estudiantes extranjeros que vengan acá. Tenemos muchísima esperanza, digamos, de que esto se pueda convertir, pero como le dije anteriormente, no solamente en un lugar donde se dé un título de doctor, ¿verdad? Porque eso no es lo más importante, sino un lugar en donde se discuta, donde se avance, donde se reflexione sobre estos problemas que han mencionado mis colegas y otros que posiblemente no vamos a mencionar hoy por el tiempo. Básicamente. Ya de por sí es el asumir la responsabilidad de ser los anfitriones de este tercer Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, presumo de que es un paso fundamental en el establecimiento y eventual consolidación de este programa. Es el antecedente, ¿verdad? Nosotros pedimos hace 2 años la sede del Congreso, del tercer Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, en Puerto Rico, ¿verdad? Hace 2 años se realizó en Puerto Rico, lo pedimos para Costa Rica, justamente porque esta idea no es nueva, es una idea que estamos madurando desde hace muchísimo tiempo. Las condiciones han sido difíciles, entonces también ha sido difícil dar a luz este proyecto, pero en ese marco, en el marco de abrir este doctorado y de hacerlo con éxito, ¿verdad? Porque no es un gran riesgo, nosotros no podemos hacer cosas que más bien nos van a perjudicar, sino que tenemos que hacerlo muy bien. El Congreso es la plataforma, es el antecedente, es encontrar a toda esta gente que ya tiene, como dije anteriormente, también una historia y que ellos colaboren con nosotros y así lograr éxito en este doctorado que parece que con ese nombre es el primero en América Latina. Yo me permitiría agregar una cosa que me parece que nos obliga un poco por responder a la generosa hospitalidad con que nos han recibido, ¿sí?, los costarricenses y nuestros colegas universitarios de acá de San José, en fin, de Costa Rica. Yo diría que este seminario, este posgrado que se está por poner en marcha, es una labor, por supuesto, lógicamente, de ustedes, ¿sí? Por eso no cabe ni duda, es una labor costarricense, es del esfuerzo de la gente de Costa Rica. Pero yo diría que es una labor que la asumimos moralmente todos en América Latina. Vale decir que este es un doctorado que tiene el apoyo de mucha gente de América Latina que está poniendo la mirada en todos aquellos sectores en donde realmente alguien levanta una bandera latinoamericanista en el buen sentido de los términos, y de autodefensa de nuestras propias realidades, de nuestra cultura, de nuestros pueblos, cosa que me parece una labor en parte quijotesca, en parte digna de correrla como aventura, en fin, etcétera, y por supuesto de desear los mejores resultados. Yo vuelvo a insistir que yo lo tomo también como tarea mía, aunque sea nada más que un invitado, ¿sí? Y así me parece que tenemos que hacerlo todos, y desde ya pues así lo miramos y así queremos que la cuestión camine. La sucesión de congresos además está mostrando que es un fenómeno que no es solamente costarricense, ¿no? Aun cuando sea Costa Rica en este momento la que ha tomado la iniciativa. Claro. Quisiera ampliar la pregunta. ¿Qué otros elementos se visualizan ustedes entre las tareas del desarrollo del pensamiento filosófico latinoamericano? Ya de por sí nos han propuesto
la riqueza de la propia experiencia o de la dura experiencia latinoamericana en problemáticas como la globalización, efectivamente, una dimensión muy importante, considero, en la cual el pensamiento filosófico se aproxima a interpretar ese fenómeno desde una perspectiva enteramente distinta de la perspectiva que nos han dado los economistas, o los politólogos, o los sociólogos. Tenemos ahí un elemento estaría la parte, digamos, quizá más gratificante de esto, digamos, después de hablar de tanto de una especie de monstruo, de demonio que nos aprisiona y probablemente nos devore, de caracterizar un poco esto que se ha llamado neoliberalismo, capitalismo salvaje, lo que fuera. Buena parte del Congreso se dedicó a tratar de generar algunos antídotos, es decir, ver en qué medida estamos recuperando una tradición valiosa que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? De luchas permanentes, ¿no es así?, para asegurar esto de los derechos humanos que se decía hace un rato, ¿no? Y entonces pensadores que han trabajado en esa línea, pero no solo pensadores, sino movimientos así humanos, esto que ahora se llama los movimientos cívicos o sociales. Se estuvo trabajando mucho sobre los derechos de la mujer y todos los antecedentes que hay en materia así filosófica, intelectual, ¿no? Cómo se puede todo eso organizar para poder, digamos, recuperarnos, ¿no? De otro tanto también con los derechos de la juventud se ha trabajado, entre otros temas, el de las utopías de los estudiantes, que han sido siempre tan, bueno, renovadores y entusiastas. Y creativos en América Latina. Claro que sí. Justamente fue uno de los pocos movimientos que partió desde acá, desde el extremo sur, o digamos de esta parte del hemisferio austral que siempre ha estado, y de Centroamérica también, que ha sido siempre relegada como la cola del mundo, como los imitadores, como el reflejo, etcétera. Bueno, la reforma universitaria, las mismas guerras de la independencia, las primeras repúblicas, ¿no es así?, que se dieron bajo el concierto de las naciones, surgieron de aquí. Más adelante el modernismo, la revolución estética que surge con Darío, que tiene tanto que ver con esta zona, ¿no es así?, con el Caribe, con las Antillas, con Martí inclusive. Después la reforma del 18, ¿no es así?, con todas sus reivindicaciones, de demostrar que los jóvenes son capaces, que pueden mejorar no solo su universidad, la casa de estudios, sino que pueden abocarse a buscar una sociedad mejor, ¿no? Entonces estuvimos un poco trabajando en eso. En esta época donde hay tanta crisis, no sé, de ideologías y demás, encontrar ese pensamiento fresco, ¿no es así?, un poco desde los próceres, de los hombres, ¿no es así?, que han dado todo, ¿no? Y después incluso se ha visto también que de golpe esta sorpresa que representa el movimiento de campesinos en Chiapas, ¿no?, como también otra respuesta distinta, ¿no?, donde han tenido un encuentro para discutir nada menos que el tema del neoliberalismo, ¿no? Es decir, en fin, yo creo que es uno de los elementos más enfervorizantes que puede dar todo esto del pensamiento, la ensayística, que ha sido cuestionamiento puro siempre, ¿no? Mucho más que dogma. En fin. Muchas gracias. Analía. Sí, y sobre todo no quedarnos callados, ¿verdad? Porque en este momento de alarma, de drama, el filósofo, y específicamente el filósofo latinoamericano y la filósofa latinoamericana, debe de denunciar, desmontar, como decíamos hace un rato, y proponer. No es válido no decir nada, no es válido que ante atropellos, ante la mafia, ante el problema nuclear, el riesgo nuclear, ante el problema ecológico y ante tantos y tantos problemas, el filósofo latinoamericano no diga nada, porque entonces se convertiría en un adorno de las universidades. Y yo creo que el latinoamericanista no podría aceptar una función como esa. Para retomar un poco el tema del rescate que mencionaba Biagini, ¿no? Él plantea el problema del rescate de todas estas tradiciones de autonomía, de autodefensa, de levantar la bandera de los latinoamericanos. Sucede que ese rescate en estos momentos toma un matiz muy especial. El neoliberalismo ha venido acompañado de otras cosas, ha venido acompañado de una moda filosófica que se ha autodenominado posmodernismo.
Y el postmodernismo ha lanzado una serie de slogans, entre los cuales está, por ejemplo, el de que, bueno, ya se acabó la historia, llegamos al fin de la historia. Entonces, si llegamos al fin de la historia, ya no tenemos para qué seguir haciendo historia, ¿no? Hablar del fin de la historia supone que todo ese esfuerzo de rescate ya no tiene sentido. Y sucede que ese esfuerzo de rescate tampoco lo estamos inventando nosotros ahora, que sería otro aspecto importante. Ese esfuerzo de rescate es tradición constante y permanente de la cultura nuestra. Porque si ustedes piensan en la obra que hizo don Andrés Bello en el siglo pasado, a principios del siglo XIX, de rescate del idioma nacional, del idioma castellano, en fin, castellano para americanos, decía Bello, ¿no? Un rescate, un estudio del castellano, pero para americanos, y así se titula la famosa gramática. El rescate de la cultura americana que hace luego Rubén Darío, o que hace conjuntamente con Darío Enrique Rodó, José Enrique Rodó. Bueno, y puedo mencionar centenares, ¿no? Manuel Ugarte, que estuvo acá en este país dando conferencias en favor de la unidad de América Latina, siempre en favor de una integración de los pueblos hermanos latinoamericanos. En Centroamérica, disculpe que le agregue, en Centroamérica y en Costa Rica particularmente, igualmente podemos agregar algunos otros pensadores. Lógicamente que sí, lógicamente que sí. Monge, pero lógicamente que sí, Sáenz, porque son docenas y todos los países han contribuido constantemente a un programa que es continental. Entonces, el rescate que nos lo quieren hacer perder, que lo abandonemos, que es un rescate que tiene tan larga historia, tan rica historia, tan inmensamente rica historia, que lo dejemos de lado simplemente porque se acabó la historia. Pues no, señores, ahí estamos en firme. La historia no se acabó y lo podemos probar, pero lo podemos probar de muchas maneras desde el punto de vista de nuestras herramientas filosóficas. Y podemos entonces justificar que esta tarea de rescate, que va a ser una de las cosas que va a hacer el posgrado aquí, que va a dirigir la doctora Calderón, indudablemente, es dentro de esa tradición de rescate, está la filosofía latinoamericana, pues con una de sus principales tareas, eso no cabe ninguna duda. Una pregunta concreta al doctor Biagini. Creo uno de los temas que también pueden estar presentes, o ha sido un tema de desarrollo y de innovaciones en nuestra región, enteramente relacionado con el desarrollo de la sociedad contemporánea, es el tema de la ciencia y de la técnica. Le hago la pregunta a usted que por su vinculación institucional, quizás sea injusto, no sé si esta es su especialidad, pero me parece muy importante. Que bueno, en épocas, digamos, de cierto auge democrático, fueron muy pocos en nuestros países, lamentablemente se llegaron a crear algunas instituciones con un criterio autónomo, bueno, o por lo menos ya existían, pero se les dio ese carácter independiente frente al Estado, como de alguna forma representaron las universidades con esto de la autonomía, lo mismo estas academias que figuran allí, la de ciencia a la cual pertenezco, y el Consejo de Investigaciones Científicas, pero en la cual también se reúnen humanistas, científicos sociales, en fin, no es un patrimonio, no es así, de los que hacen solamente la ciencia en el viejo sentido de laboratorio, no es así, o en fin, de un poco del hombre así ensayando fórmulas, ¿no? Así que el desarrollo de la ciencia y la técnica tiene mucho que ver, obviamente, con cuestiones muy, muy puntuales, es decir, el presupuesto educativo y el universitario, y si la ampliación de la universidad para que puedan llegar distintos sectores a ella, es decir, para que esos sectores que representan también intereses muy puntuales, es decir, sectores ligados al desarrollo nacional, a que digamos así, a la pequeña y mediana empresa, es decir, sectores que generalmente han podido llegar muy dificultosamente, ¿no?, a la universidad. Por eso la lucha estudiantil, por ejemplo, por aumentar el ingreso a la universidad en vez de reducirlo, no es así, la participación misma del estudiantado que se quiere congelar en un número mínimo, es una manera de estar evitando que la universidad pueda cumplir una función más social, ¿no? Y estar justamente y representar estos sectores que son los técnicos, son los científicos y demás, que son una parte muy importante, pero que en este proyecto no entran demasiado, porque la ciencia viene hecha, lo mismo la industria, está todo, digamos así, transnacionalizado, ¿no? Y entonces, evidentemente, son cuestiones básicas, ¿no?, para poder pensar en términos, digamos así,
países como los nuestros, que bueno, apenas se han contado, a lo mejor han tenido muchos literatos, premios Nobel, pero ¿cuántos en ciencia se han otorgado? Eso tiene que ver también con el problema también de su desarrollo, en definitiva, ¿no? A esto le agrego una dimensión que de alguna manera es una dinámica que en relación con el desarrollo de la ciencia, la técnica, el humanismo, vemos en nuestras universidades y en nuestras sociedades, en función precisamente de estos paradigmas de la globalización, de la posmodernidad, etcétera. Se invierte para el éxito económico, se invierte para en todos aquellos ámbitos que generen un beneficio fundamentalmente material. La ciencia y la técnica entonces se ve en función de ese paradigma de desarrollo, de ese paradigma de la modernidad y de la globalidad, y se convierte en un elemento que en alguna medida va a la saga precisamente de los impulsos humanistas o de las carreras o profesiones humanistas, como un corolario, como un agregado a las ideas que nos ha expuesto el doctor Biagini. Nos acercamos al final del programa. Ha sido una muy rica hora de pensamiento latinoamericano. Les estamos muy agradecidos por la generosidad de habernos acompañado en esta ocasión. Quisiéramos poder decirles que ojalá sea esta la primera oportunidad de encontrarnos aquí y de que en el futuro próximo podamos nuevamente reencontrarnos para continuar hablando de estos Será un placer, temas. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. A los estimables televidentes les estamos muy agradecidos por su participación en esta noche. Muchas gracias y buenas noches.